大家阿弥陀佛。 Everyone, Amitofu a todos. 다들 은치를 가르쳐야다. 가수에 시르님뷰 난 모두인다 슈아인 다들 인도산의 지단기 가수에 안에 들이대 송슈 제하다 냠도다 미망수슈 인장 안에 구zul이야 제가 다래 안 대다 냠도 야 송슈 처리 제하래 안에 송슈 시야래 되게 상호로 냠도 가수에 두주지 인베인장 안지 처리 제하대서 아버지 영토야대 깔라카우르 차대도 This afternoon, En in esta our tarde, lesson today, durante nuestras we will enseñanzas, continue discussing the continuaremos content of the hablando Heart Sutra. acerca del contenido del Sutra del Corazón. So there are many participants Y hay for this class, muchos and we have very limited participantes time. aquí en So in estas these few enseñanzas y days' time, tenemos muy poco tiempo, así que I also have to meet up durante with ese many tiempo people. tengo que hablar And also con muchas have to personas, prepare for this encontrarme class con muchas personas y también prepararme para to las deliver the enseñanzas. teaching here. Y para poder So, dar esta enseñanza, We have very little time. eh, And tengo should there muy be poco parts where tiempo. we haven't Y si hay done well algunas enough, partes en que no hemos hecho lo mejor que hemos podido hacer, por favor, discúlpenos. Soy 呢，今天下午呢，就是我继续讲这个心经的第三堂。 Continuaré hablando acerca del Sutra del Corazón Trascendiente y esta es la tercera enseñanza. Esta mañana hablamos acerca de la cuarta parte del texto que forma las causas y las condiciones. Sin embargo, la quinta parte, la pregunta, simplemente hablamos acerca de la primera parte de esta. No hemos hablado en verdad acerca de la pregunta en sí. Y esto es, en el sutra, también en aquella ocasión, el Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara, esto ya se mencionó, y la siguiente parte es en la siguiente parte estaremos discutiendo lo que es la pregunta y explicaré las líneas que están vinculadas con la pregunta. La pregunta es, en el sutra, ¿cómo debe adiestrarse cualquier hijo del linaje que desee practicar la actividad de la profunda perfección de la sabiduría? Esta es la pregunta, ¿cómo debe adiestrarse? Y esta es la pregunta que Shariputra le hace a Avalokiteshvara. En verdad, no podemos hablar acerca de todo hoy, en verdad. Simplemente podremos hablar cómo es que un hijo del linaje que desee practicar la actividad de la profunda perfección de la sabiduría. Simplemente podremos hablar de cómo un hijo o una hija de una familia noble puede adiestrarse. La siguiente parte de cómo se puede practicar la actividad de la profunda perfección de la sabiduría, esta parte no la podremos cubrir hoy en la tarde. Así que la primera parte de la pregunta, ¿cómo debe adiestrarse cualquier hijo del linaje? Así que aquí
el hijo o la hija de una familia noble se traduce en sánscrito como casta. 成为了如来 Y 的孩子，所以 los que han nacido en el camino Mahayana se han convertido en los Tathagatas o los hijos de los Tathagatas, 而 los 这 hijos 个 o las 世 hijas del 贤 linaje. 师的这个 Haribhadra 有他的一个庄严光明论，这是一部对于这个般若八仙书的一个注解。 en uno de sus comentarios, 当中呢， Haribhadra 就是这当中 en uno de 提 sus 到 comentarios 中 sobre el 性 Sutra del 它 Corazón 中 se 性 dice 代 que, 表 él dice que 能够圆满修持正法的一种潜力。 que el hijo del Buda se refiere a las diferentes cualidades de llegar a alcanzar la iluminación, 代表这个 las 人啊 diferentes cualidades necesarias para alcanzar 圆满 la iluminación. Así que la palabra casta tiene que ver con una persona que puede practicar de manera perfecta dicho 另外呢，我们就是 dicho 因为 potencial. 在印度呢，就是古时候呢，印度很 Y 强 también 调啊， en la India, 啊现在也蛮强调。 la tradición india 所以他们呢 enfatiza 彼此 el 之间 sistema 会 de las 互相 castas. 尊 Así que 称 entre 啊 ellos 赞叹或者 aún todavía se 尊贵 practica, 的尊贵 entre ellos 贵的一种 todavía se dirigen a ellos como el hijo de la familia noble para hablar acerca de su 同样 nobleza. 的，我们在这边呢，就是因为这样的一种，这是一种尊称 Y de 或 manera 者 similar, 礼仪吧，应该是古代的一种。 debido a 所有的印度 esta terminología 所以呢 honorífica 同样的在这部 y 的 que 经典当中 formó parte de la costumbre de 将 la 这些 India 确 antigua, 实重呢就是尊称为善。 hoy en día también se usan estos términos honoríficos. 另外呢，这个 O 阿 de 底峡 respeto. 尊者的这个心经的注解 En 当 el 中啊 comentario de Atisha sobre el comentario sobre el Sutra del Corazón, 觉悟 él dice que esta frase, hijo de la familia noble, se refiere a las personas que están enfocados en la 所以接 omnisciencia. 下来的这个经文呢，甚深般若波罗蜜多，就是 Y 这些 la 善 siguiente 男 parte de esta 们的 línea 目标 que 而这个 dice 欲修行 practicar la profunda perfección de la sabiduría. 这是为了这个 Este es su objetivo, esta es la meta de estas personas. Quieren practicar esto y su objetivo es la 真的 realización. 这个 Y 善 como 男 resultado tenían la aspiración de practicar. 尚未 En otras 进入 palabras, 大乘道 la frase el hijo de la familia noble se refiere a personas que todavía no están en el camino del vehículo Mahayana, 但对这个大乘 pero 恭敬， tienen un profundo respeto por el vehículo Mahayana 广大的利益 y tienen la aspiración de beneficiar a los 他们呢 seres 是希望能够 que 修持 tienen una 甚深 conexión 修 con 行 el Mahayana y desean 说 practicar 他们为了深深 practicar 的菩提 la profunda perfección de la sabiduría. Ellos han sido surgir la 然后 bodhicitta 呢，大部 en 分的 ellos 注解 mismos. 呢，都认为呢，这里的这个善 Y 男 la mayoría de los autores 就是这 de 个 los comentarios creen que 人会反 el hijo de la familia noble, la casta aquí, lo que se 他 refiere 们 es 出 a 生在佛陀的种姓或者大乘的种姓， los que han nacido en la casta del Buda o en la casta del Mahayana. 所以下面呢，我们对这个种姓啊做个解释。 Así que esta es la explicación de lo que es una casta. ¿Qué es casta? 种姓所谓的种姓啊，有因、界、自性等等多种意思。而这个大乘和小乘的种姓呢，是指弟子们会这个基于各自的潜力和智慧，对于特定的法教升起信心，比如说对这个大乘、小乘
等等法教怀有信心这样的人就会被称为大乘主信或者小乘主信。然而，这个大乘和这个小乘中的这个不同的宗派对这个种姓的定义 Entre los diferentes linajes perciben lo que es la casta y lo definen en diferentes formas. Lo perciben en diferentes formas y también lo definen en diferentes formas. Y se habla acerca de los 4 tipos de seres nobles. Y estamos hablando de los oyentes solitarios. Y en Mahayana, dentro de las escuelas Madhyamika o Chitramatra, definen lo que es la casta de una manera diferente. Sin embargo, es imposible hablar acerca de las diferencias hoy. Y no sé si en verdad pudieran entenderlo, pero sea lo que sea, hay 2 diferentes formas de entender lo que es una casta. La naturaleza como la casta, o en otras palabras, las cualidades que posees, con las que naciste, las cualidades con que naciste y las cualidades que llegas a desarrollar. Así que en cuanto a las que tienes desde el nacimiento y las que has desarrollado durante tu vida, hay definiciones. Sus definiciones es un poco difícil hablar acerca de las definiciones de cada una ahora, pero vamos a concluir ahora simplemente con la palabra casta. Pero hemos hablado ahora hablaremos ahora del deseo de practicar. La palabra el deseo, el hijo del linaje que desee practicar la actividad, o el hijo de la familia noble. Deseo quiere decir tener la esperanza o el deseo de hacer algo. Así que la palabra deseo en este contexto es algo diferente en comparación a lo que sabemos con la palabra deseo. Y lo que sabemos normalmente, lo que conocemos como deseo normalmente y como se usa en este contexto son 2 emociones o estados emocionales diferentes. En el budismo hay un término especial para el deseo. Y una forma más precisa de decirlo es un deseo insaciable o codicia, la codicia. De acuerdo con Vishnanavara y los que hablaron el Abhidharma, el deseo se define como se define diferente, que hay una diferencia en lo que es el deseo y lo que es la codicia. Así que el deseo es un deseo de algo, querer algo, y la codicia se define como un aferro muy fuerte a las cosas mundanas. Y debido a este aferro tan fuerte, nos lleva a todo tipo de sufrimientos, a experimentar todo tipo de sufrimientos. Sin embargo, no tenemos a menudo la capacidad de distinguir entre lo que es el deseo y la codicia. En sí los mezclamos los 2, lo que es el deseo y la codicia. Así que, aparte de las definiciones que he mencionado anteriormente, pienso que hay algunas otras diferencias claves entre estos 2. Primero que todo, esencialmente,
Desear simplemente significa querer algo. 但是呢，这个贪爱则是一种 Pero la 世俗 codicia 的 contiene un tipo de aferro muy fuerte. 放弃的。 Es un tipo de aferro que no se puede soltar. O apego que no 所 se 以呢， puede 这个我们 soltar. 常常会用这个缠绑 Un apego que no se puede abandonar. 不思而作茧自缚来比喻嘛，啊，做比喻嘛，所以呢，就是他的意思就是说，无法 Y lo que quiere decir aquí 容易轻易的放弃，无法就是轻易的离开。有这种 es que es muy difícil, no hay una forma 欲 de 的对象 soltar este 也 tipo 就是 de 这个 apego. 渴求的对象 Y el objeto del deseo o del apego es muy 并 extenso. 不是局限在一般的世俗事物 No se limita 或者是， a las cosas mundanas 但是 o 呢， aún 这个 al 贪爱 Dharma 呢 en sí. 通常呢就是 Pero la codicia, 限于世俗的事物上， los objetos de la codicia 所以呢，我们 solamente se limitan a las cosas mundanas. 渴求佛法的念头， Por ejemplo, 那是 si hablamos de un deseo fuerte por el Dharma, sí tiene que ver con un deseo, pero no es codicia. ¿Por qué? 贪爱的这个对境呢， Lo que se está, 只能是就是 lo que se 因为 está deseando o codiciando, el objeto del deseo, 一定只能是这个世间的事物， la diferencia es que el objeto de la codicia tiene que existir en este mundo, 这种种 sea 享乐，还是人与人 si uno llega a codiciar los diferentes tipos de deleites en este mundo o el deseo que existe entre dos personas. Todas estas cosas es lo que podemos decir o llamar como 这些欲望， deseos mundanos. 但 Y estos deseos mundanos se pueden percibir como codicia, pero simplemente el querer el Dharma no puede convertirse en codicia. Así que existe una diferencia 贪爱的这 o 个 una 差别 distinción. 他们的差别就是贪爱的 Y la diferencia entre el deseo y la codicia 一定是带来， es que el deseo y la codicia 因为它是 siempre conllevan el sufrimiento porque es un tipo de emoción 不一定 perturbador. 会带来痛苦。 Sin embargo, sin querer algo simplemente no nos trae, nos resulta en sufrimiento. El querer beneficiar a los demás es un tipo de deseo, 这不是一种带来痛苦。 pero no nos va a traer dolor o 所以呢， sufrimiento. 从上面这些话来，就是Y es por estas razones 这些说明来看的话呢，我们就可以知 y 道 por estas definiciones, en base a ellas, podemos ver y entender que el deseo y la codicia 其实是 contienen diferentes distinciones, de hecho, distinciones bastante grandes. Por ejemplo, el deseo es algo más neutro 和恶 y puede ser algo bueno, puede ser algo malo, 一定是属于 pero la codicia es en definitivo una emoción perturbadora. 所以呢，这个欲求是比较大的， Así que 贪爱是比较 el deseo es más inocente, es más puro y la codicia es más negativa. 所以意思就是我们渴望这佛法的时候不能太复杂，想的不能太复杂。 Así que si deseemos el Buda Dharma, no deberíamos de pensar de una manera muy compleja. Simplemente deberíamos de abordarlo de una manera simple. 会变得贪爱。 Si pensamos de una forma muy compleja, entonces se convierte en un tipo de codicia. 再来是修行， Ahora es la práctica. 智力的这个经文呢， En la frase, 接着说到啊， en el sutra de ese linaje que desee practicar la actividad de la profunda perfección de la sabiduría. 甚深般若波罗蜜多者。这句话当中呢，就出现了 En esta línea 我想 existe el 应该 término 是就 práctica
o en el lenguaje chino, Xiuxing. Y esto es una palabra que la mayoría de los budistas usan o utilizan mucho. ¿Y qué es lo que quiere decir? La práctica. 有时候也很难掌握到底什么才 Es muy difícil, en verdad, entender lo que es la práctica. Algunas personas lo pueden interpretar en base a la palabra. 修正 Y dicen que ¿qué es la práctica? La práctica es corregir nuestra conducta. 以为修行 Y para otros, piensan que la práctica 修的灵修的 es un tipo 可以跟 de práctica espiritual o la capacidad de comunicar con dioses, con espíritus bodhisattvas. Es una forma de comunicarnos con ellos. Hay muchas formas diferentes de definir lo que es la práctica. 所以呢，在这里呢，就是 Así que ahora, 修行呢，其实应该要 para explicar la frase Xiuxing en chino, o que significa práctica, tenemos que dividir la palabra. Tenemos que separar la palabra Xiu, la palabra Xiuxing. Tenemos que separarla en dos diferentes palabras o en sus dos palabras, porque parece que es una palabra compuesta de dos diferentes palabras. 多修再来入。 Así que hablemos acerca de la palabra Xiu y después hablaremos acerca de la palabra Xing en chino. 所以呢，先说行，再来说修。 Primero hablemos acerca de la palabra Xing y después hablaremos de la palabra Xiu. 学法界，所以这样，这藏文里面先说到是行嘛，因为藏文里面 Y en tibetano, 说到这个，因为藏文 la palabra Xing viene primero, porque en la palabra Chepa quiere decir Xing. En Chepa, 是按照藏文还是按照中文？ a ver, ¿qué deberíamos de hablar 所以 de acuerdo con con el lenguaje tibetano o el lenguaje chino? Parece que en chino y en tibetano las dos palabras se intercambian. De acuerdo con el sutra del corazón, la palabra Xing viene primero y la palabra Xiu viene segundo. Pero en la gramática china y tibetana son diferentes. En el chino, si seguimos el orden de las palabras en chino y lo usamos en tibetano, de esa forma nadie te pudiera entender. Así que para comer arroz sería arroz come. Es algo así. 就是在前面。 Así que la palabra importante se pone al principio. Así que hablemos acerca de la palabra Xing. 学法的意思，它的意思 En tibetano es Chepa. 多人的 Su significado es usar la sabiduría prajna y realizar o reconocer la 所以 vacuidad. 大乘的这个经论都有一个很大的特色， En los sutras Mahayana 三者是密不可分。 contiene un aspecto muy especial y quiere decir la base, el camino y la fruición. Y todas están estrechamente vinculadas. Y la base a lo que se refiere es al fundamento de lógica, mientras que el camino se refiere a la sabiduría del reconocer dicho fundamento y la fruición se refiere al resultado que proviene de dicha sabiduría. 核心思想 Así que en el corazón, en el sutra del corazón, el punto clave que enfatiza es la vacuidad. Y esta es la base del sutra. 但我们呢，如果看 La base del sutra 会发现 es la vacuidad. Pero si miramos el texto del sutra, descubriremos que la pregunta que hace Shariputra no es de la vacuidad. Él no pregunta directamente, oh Avalokiteshvara, ¿qué es la vacuidad? Él no hace esta pregunta. Al contrario, lo que él pregunta,
¿Cómo es que alguien que desea practicar la Prajnaparamita, cómo esa persona debe de practicar? Y lo que eso quiere decir es que la pregunta, lo que él pregunta es desde el punto de vista del camino y en base a la sabiduría y no en base a la base o al fundamento o la teoría. So, ¿por qué Shariputra? Nos podemos preguntar por qué Shariputra no pregunta acerca de la vacuidad. ¿Por qué no hace esta pregunta de manera directa? Y muchas personas han hecho esta pregunta. Y la pregunta que ellos hacen son bastante directas. Preguntan, ¿cuál es la naturaleza de nuestra mente? ¿Cómo se señala la naturaleza de nuestra mente? ¿Me la puedes señalar? ¿Pueden señalarla de manera directa? No preguntan cómo podemos practicar o adiestrarnos o cómo podemos reconocerla. No se hacen estas preguntas. Simplemente me preguntan a mí que les enseñe su naturaleza de la mente. Y yo no tengo mucho tiempo. ¿Y por qué no tengo tanto tiempo para practicar? Simplemente me la puedes demostrar lo que es en sí. Así me hacen preguntas. Así que ¿por qué Shariputra no hace la pregunta de qué es la vacuidad directamente, sino que él lo que pregunta es cómo debemos adiestrarnos en ella? Y esto es debido a diferentes razones. La primera razón es, ya la mencionamos, la esencia del pensamiento Mahayana, que es su base o su fundamento, y el método y su práctica. Y estos dos están estrechamente conectados. Y lo que decimos, en otras palabras, es que el punto clave, como un practicante del Mahayana, como lo que tenemos que practicar, tenemos que practicar el pensamiento teórico Mahayana. En otras palabras, tenemos que usar el camino Mahayana para experimentar la base Mahayana o el fundamento Mahayana. Y lo que esto quiere decir es que la teoría y la práctica no se pueden separar. Muchas veces pensamos que la teoría es la teoría y la práctica es la práctica, como si los dos no tienen ninguna conexión en la una con la otra. Pero no pienses que la teoría budista es simplemente un tipo de concepto o un tipo de teoría. Aquí a lo que nos referimos para entender la sabiduría, para entender este pensamiento Mahayana es en sí la práctica. Para ponerlo de manera simple, ¿qué es la práctica Mahayana? En términos simples, bueno, ya estoy usando términos muy simples, es experimentar y reconocer la vacuidad Mahayana. Esta es la práctica Mahayana. Así que en este punto, en esta línea, Shariputra le pregunta a Avalokiteshvara, ¿cómo debemos adiestrarnos en el método Mahayana? Y lo que quiere saber Shariputra es cómo desarrollar y permitir que la sabiduría Mahayana se manifieste en él. Así que Avalokiteshvara responde desde el punto de vista o desde la misma vacuidad. Avalokiteshvara hace su respuesta. Y lo que esto representa, lo que nos dice es, para que esta sabiduría se manifieste, tenemos que de manera completa o totalmente entender la vacuidad. Así que muchas personas me preguntan, ¿cómo quiero que mi sabiduría se manifieste?
soy muy estúpido, ¿me puede hacer más sabio? Y les digo, no tengo la capacidad de hacer ningún tipo de cirugía, y piensan que hacer que su sabiduría manifieste es como un tipo de cirugía en la que puedes abrir el cerebro y ponerle una tarjeta de memoria, y de esa manera pueden llegar a ser muy inteligentes. No es de esta manera. Creo, 我们就开展这个智慧的最大的、最重要的一个 para que nuestra sabiduría se manifieste, 因素什么呢？ lo más importante es, lo clave que 最关键的是 es nuestro punto de vista, nuestra visión. 你有一个正确的见解， Si tienes la visión 慢 correcta, 慢会开展 entonces 智慧。如果 gradualmente tu sabiduría se manifestará. 正确的这种这样的 Si no tienes 或者这样的 un punto de vista preciso o exacto 见地的话呢，你可能 o una base, 开展智慧。 no es fácil 不是 que tu sabiduría se manifieste. 聪明才智， No podemos 我 usar 们不能 la inteligencia mundana, los tipos de inteligencia mundana. Eso no lo podemos llamar sabiduría, el tipo de inteligencia del mundo. La sabiduría real no es así. La verdadera sabiduría, para que se manifieste en sí 换 mismo, 句话来说的话，这个设立 se requiere la visión correcta. Y es así que, en otras palabras, Shariputra está preguntando desde el punto de vista de sabiduría, y Avalokiteshvara responde 所以这两个 desde el punto de vista de la vacuidad. Y estas dos 跟 cosas, 这个心 una es el objeto 就像是 y la otra es la conciencia. 柱子跟看到这个柱子的 Así que su relación 两者 es como la relación de una columna y la conciencia del ojo que percibe la columna. 所以我们那天就是记得这个第一堂这个 ¿Recuerdan todavía durante el primer día de las enseñanzas, cuando hablamos acerca del prajna? Y dijimos que hay diferentes tipos de prajna, entre ellos el prajna del camino. 提问的 Y este refiere a lo que Shariputra preguntó como sabiduría. 指的就是观自在菩萨所解释 Y el prajna de la naturaleza se refiere a la explicación de Avalokiteshvara sobre la vacuidad profunda. Y esta es la primera razón. 说的， Y lo que he mencionado forma la primera razón. 问着空性，而是问如何修行的。 ¿Y por qué es que Shariputra no pregunta qué es la vacuidad, sino pregunta cómo debemos de practicarnos? Y su segunda razón 弟子， es que, como un discípulo del Buda Shakyamuni, 我们应该关注的不是过多的 nuestro enfoque no debería de ser muy enfocado en las teorías, sino cómo poner las teorías en práctica. Algunas veces, cuando hacemos un gran hincapié de las teorías, nuestro cerebro se daña, 你的心跟这个法就越来越 y de manera gradual nuestra mente y el Dharma, las enseñanzas del Dharma, 但是 encontramos que hay una gran brecha entre los dos. 一堆问题，脑子里面就产生 Así que en tu mente hay un mundo de preguntas, y hay un mundo de preguntas en tu mente, y así que por eso tenemos que 使用 usar las teorías, ponerlas en práctica, 脑子里面，是用心 no simplemente tenerlas en nuestras mentes. Tenemos que usar nuestra mente para experimentarlas verdaderamente y utilizarlas. 解除你的疑惑， Y de esa manera podremos aclarar nuestras dudas. Y para aclarar nuestras dudas, el mejor método es usar 拿来 o practicar estas teorías. 解除疑惑。 Y es así que podremos disipar nuestras dudas. 舍利子才是问 Así que 要怎么修， Shariputra 不是问 pregunta cómo podemos practicar, y no qué es la vacuidad. 我们 La teoría y los pensamientos son métodos
para ayudarnos a trabajar con nuestra mente. 关键的是 Son, 心有 son 没有 como métodos. Lo que es importante es si nuestra mente o no, hemos trabajado con nuestra mente o no. Si leemos muchas sutras, pero nuestra mente no ha mejorado o no se ha transformado, qué pena, es una gran pena. Es muy triste si hemos leído muchos sutras y no hemos transformado la mente. Es el tipo de pena que nos hace llorar. 月称菩萨呢， Y tal vez estamos muy cansados y no podemos llorar. 世俗地是方 En otra sutra, 正义地是方便生，就是指呢这个 estos son 理论 métodos. 思想不过是一个 Así que la teoría y el pensamiento, 让我们产生 estos son simplemente métodos 就近 que nos permiten 技巧而已。 desarrollar o manifestar nuestra sabiduría. Esta es la segunda razón. Y la tercera razón 根据这个弥 es 勒 que, 菩萨对这个般若 de acuerdo con Maitreya, 解释，弥勒菩 es 萨 el comentario de Maitreya, 受藏传佛教重视的著作《现光庄严论》， en un texto que es muy valorado 藏传 por los 佛教 tibetanos, 比较重视的最重视的 o 一个 o es un texto muy valorado en el budismo tibetano, 叫做《现光庄严论》，里面呢主张般若系的 se declara que 表面上 en el Sutra del Corazón, en su superficie, 在解释各式各样的空性。 se explica diferentes tipos de vacuidad. 16 tipos de vacuidad, 18 tipos de vacuidad, etc. 但是实际上呢， Pero, 这些经典暗示了 de hecho, estos sutros nos sugieren diferentes formas de analizar y examinar la sabiduría. 密 Perdón, 宣 a analizar y examinar la vacuidad para que la sabiduría se revele. Para demostrar o ver lo que no se ve. 也有很多种，大家都那天就说了， Los sutras prajna, hay diferentes, muchos sutras prajnas. El más largo en la India tiene más de 3.000 millones de palabras y tiene muchas versiones. Y hay una que tiene 25.000 versos 18000颂，还有8000颂等等，很 y una de 18.000 versos y otra de 10.000 versos, etc. 经典。而在这个中国来 Hay 讲， muchas diferentes sutras. En la China, la más larga, el sutra más largo y el más completo es el que fue traducido por el maestro Xing Chang y tiene más de 600 volúmenes. Y incluye 100.000 versos, 25.000 versos y demás. 无论呢，就是尽管这些这个整个这个庞大的这个 Y aún, 般若系统呢，每一步 estos son números o cantidades bastante grandes. Cada una de estas sutras revela lo que es la vacuidad 意思在里面。但是呢， y demuestran lo que no se ve. Revela la vacuidad, pero las etapas que demuestran 共有 incluyen las etapas para los seres ordinarios como para todos los seres que están en el camino de alcanzar la budeidad. Así que hay 200多 muchas diferentes etapas, detalles y 所以 versos. 呢，这个呢就是完整的这个现观次第呢， Y las etapas completas de llegar a revelar o demostrar esta visión, 般若经包括10万 estas se pueden encontrar solamente en los sutras extensos. Los que tienen 10.000 o 8.000 versos son más completos. Son más completos en cuanto a las etapas que enumeran. En el Sutra Vajra, en el Sutra del Corazón. 短的一个 Estos son más cortos. 般若经典，般若的经里面呢，尽管是暗示了修行空性的智慧啊，也就是 Y aunque 这个般若的道 sí sugieren
cómo practicar la vacuidad y desarrollar la sabiduría. No hay detalles que nos demuestran todo el proceso, o no hay ningún plan esencial de cómo llegar a convertirnos en un Buda. Esa es la diferencia. Así que esta es una explicación sobre la palabra ver. Para resumir lo que tenemos que saber. Así que la palabra ver quiere decir que tenemos que corregir y entrenar nuestra mente. Perdón, Xing, la palabra Xing en chino. ¿Y cómo podemos corregir y entrenar o adiestrar nuestra mente? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que seguir entendiendo el pensamiento, la visión o la teoría de la vacuidad. Y no podemos parar en la etapa de la teoría. Tiene que tener un tipo de efecto o de influencia en nuestras mentes. Así que Xiu Xing en chino o práctica. Aquí la palabra Xing quiere decir tenemos que entrenar o adiestrar nuestra mente. ¿Y qué método necesitamos o usamos para adiestrar nuestra mente? Es el entender la vacuidad. Y es usar la sabiduría de entender la vacuidad. Y usamos esa sabiduría para adiestrar nuestra mente. Y algunas veces cuando hablamos acerca de la vacuidad pensamos que es algo como simplemente una teoría. Pero no lo podemos contemplar como simplemente una teoría. Tenemos que poner este punto de vista, esta teoría, este pensamiento en práctica. Hacerlo como parte de nuestra vida diaria. Adoptarlo como parte de nuestra vida diaria. Y he pensado ahora acerca de algo. Para muchas personas piensan que Xing o práctica. No debería decirlo, olvídelo. En resumen, bodhisattvas, el Xing de los bodhisattvas, hay 4 de ellos. Hay 4 tipos de Xing para los bodhisattvas. ¿Y cuáles son estos 4 tipos? El primero la primera es el Bodhi y la segunda es la práctica de las 6 paramitas. La tercera desarrollar el tipo de poderes mágicos o la omnisciencia. El cuarto la cuarta es trabajar con los diferentes problemas que tengamos en la mente. La primera fue caminar hacia el Bodhi, dijo. Pero este punto de vista de la vacuidad es un método. Pero para los Budas hay 4 tipos de Xing. De la forma Theravada o la vía Theravada. Y este es y para el vehículo Mahayana tenemos que practicar los 6 paramitas. Así que para ellos dos, el Theravada y los Mahayanas, para tener confianza y fe, necesitamos tener poderes mágicos o omniscia. Estamos hablando de la omniscia real. La omnisciencia real, lo que tiene que ver con poderes mágicos. Este no es el tipo
que falsificas, que pretendes tener, no ese tipo. 神通的意思就是指那些。如果 Así 你 que 没有禅定，所谓今天早上说的这个 este poder mágico, si no tienes 那就你可能没有办法。 experiencia de meditación, si no tienes el samadhi de meditación, no podrás desarrollar estos poderes. 神通的人 Así que los que dicen que tienen estas habilidades, 有没有 este poder mágico, tienes que examinar si tienen samadhi, si poseen samadhi, si pueden enfocar sus mentes de una manera estable. Y si no, entonces están hablando cosas que no tienen sentido o pueden ser las bendiciones de los espíritus. Bueno, estoy hablando de una forma un poco rudo. 所以呢，这个就是 ¿Qué quiere decir esto? 三种行呢，是在这个弥勒菩萨啊，这个四种这个行。 Hay 3 diferentes tipos de shin o actos de los bodhisattvas y Maitreya los delineó. 他在这个《大乘庄严论》里面所提到的，就是说诸度、诸觉、 En uno de los sutras, 诸通及诸摄，为大亦为小，具入亦具成啊，这个就有点难了。所以呢，反正就是说，他意的意思就是说。 y esta es una línea de esta sutra, es un poco difícil, pero lo que significa es que los bodhisattvas necesitan tener estos diferentes actos, estos diferentes tipos de shin, estos diferentes tipos de esos diferentes tipos de conducta. Pero para los principiantes, los que están comenzando en el camino de bodhisattva, no es posible tener estas 4 actividades. Así que para el principiante, el más fácil 所以呢，根据般若经的说法是，佛告阿难言，受持慈修多罗，有10种法，何等为10？一者书写，二者供养，三者流传。 hay 10 diferentes formas. La primera es hacer, la segunda es hacer ofrendas, distribuir, la cuarta es escuchar, la quinta es estudiar, la sexta es recordar, la séptima es de difundirla o hablar acerca de ello, y la octava es recitar, la novena es contemplar y pensar acerca, y la décima es practicar estos 10 diferentes formas. Para los principiantes deberíamos de usar estos 10 métodos. Y la primera era escribir. Así que esta noche necesitamos escribir. Necesitamos escribir el sutra del corazón, necesitamos copiarla. Copiar el sutra, esa es la actividad de esta noche. ¿A qué horas esta noche? A las 7:30. A las 7:30 estaremos copiando los versos del sutra del corazón. Y esto es parte de los 10 diferentes formas de práctica. La primera es escribir. Así que escribimos el sutra del corazón y hoy lo pondremos en práctica. Comenzaremos. Pero para copiar el sutra del corazón, la versión no es la versión de Xinjiang. La que van a copiar la he escribido yo. La caligrafía del sutra que ven la hice yo. Solo he escrito 2 o 3 versiones del sutra del corazón. No es muy hermoso, pero tienen que vivir con ella.
pero el escribir, no todo el mundo tiene que escribirla, no todo el mundo tiene que copiarla. Pueden escoger si quieren tomar parte de esta actividad y copiar el sutra. Así que ahora terminamos la parte de ver, de Shin, perdón. Y ahora hablaremos acerca del significado de Shu. Shu quiere decir diligencia, una forma sensible de hacer las cosas. Eso es lo que significa. Ayer mencionamos de que hay diferentes métodos en el budismo, pero con tantos métodos aquí, si no de manera diligente practicamos, es inútil. Así que si tenemos 8,000 versos o 10,000 versos, 100,000 versos, no tiene ningún significado, no hace ninguna diferencia, son solamente números. Así como lo que los Kadampas decían, todo el Dharma se tiene que practicar hoy. Si no tienes ese tipo de actitud de que la oportunidad es hoy, es en el momento, si no tienes esta actitud de que este es el momento de crear el futuro, si no trabajas duro para comprender el pensamiento Mahayana, aún aunque el Dharma es muy efectiva, no tendrá ningún impacto para nosotros, no será de ningún uso para nosotros. Así que lo que sabemos, de acuerdo con la explicación del Sutra del Corazón, Shushin es una frase y lo que nos dice es que deberíamos de tratar diligentemente de entender la vacuidad. Así que estamos aquí para aprender acerca del Sutra del Corazón y estamos escuchando una explicación del Sutra del Corazón. Y no soy muy bueno en explicarlo. Y ustedes han sufrido mucho, han gastado mucho dinero y también tiempo para estar aquí. Pero lo importante es que cuando regresemos a nuestras casas tenemos que continuar y trabajar fuerte en entender lo que es la vacuidad. De esta manera será la práctica verdadera de practicar la sabiduría, el Sutra del Corazón. Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces es como una pérdida de tiempo, de dinero y no es bueno. Ahora hemos terminado la parte sobre la práctica Shushin y lo que nos falta es la siguiente línea. Y esta siguiente línea hablamos acerca de la siguiente línea esta mañana. ¿Cómo entrenarnos? De este tema hablaremos mañana. ¿Cómo adiestrarnos? Porque cómo adiestrarse, cómo practicar puede llegar a ser algo muy complicado. Así que lo dejaré para mañana, el tema mañana en la mañana. Y para esas enseñanzas sobre el corazón, del Sutra del Corazón trascendiente, durante el primer día les dije y le he explicado ya que esta es la primera vez que el Sutra que estoy explicando, es la primera vez que estoy explicando el Sutra del Corazón. Y también la primera vez que
estoy usando el lenguaje mandarín o el lenguaje chino para hablar acerca del 我觉 sutra. 得这个可能有 Me 些 siento 因缘 que 吧，应该是说是因为是第一次 es debido a algunas causas y condiciones. Es la primera vez que hablo del sutra en el lenguaje chino. 因缘啊，当然这因缘是这样 Tienen que haber muchas causas y condiciones profundas. 但是我 No 们 sé 怎么 cuáles 样 son, pero 因 sean 为 las que 用 sean, 中文讲的，所以 es porque estoy usando el mandarín, el lenguaje mandarín, que necesito, es por esto que necesito tiempo para 这个 prepararme. 讲法的内容。 Necesito preparar el contenido de las enseñanzas y la preparación no es fácil. 因为准备不容易的意思就是说，我们上面 Y la preparación es difícil en que hay 4 grandes maestros. 4个人都在 4 grandes maestros. Los 4 de estos 4 están trabajando muy fuerte y yo también. El que no es tan inteligente. Somos 5. 4 grandes maestros y 然后就加起来 yo, esta persona nueva. 愚笨的，就反正加起来也就是有点儿，就是 Todos los 5. 有点像是有点儿就是撑不住，因为 Es un poco, es un poco difícil continuar así. 所以呢就是 Anoche nos fuimos a acostar a las 3:30 de la 所以呢 mañana. 这个就是，但是我觉得这是很有，我自己认为是也很有， Pero siento que 很有福气啊，有这么一个机 que 缘， esto es una bendición, 大家 que 都 tenemos 将 esta oportunidad de ofrecer esta oportunidad con todos, 有自己， de ofrecer la sabiduría profunda 所以呢， y trascendiente. Y me siento muy bendecido por tener esta oportunidad. Así que quiero expresar mi gratitud a todos ustedes por haberme dado esta oportunidad para realizar esto. 那就到此结束吧。 Así que de esta forma terminamos las enseñanzas de hoy.